Ricardo Uzi, muchas gracias por la visita al programa. Buenas noches, encantado. Decía en mi editorial, usted lo escuchaba, ¿qué ocurre con Milei? Que todos los días se enfrenta a una denuncia y un escándalo. ¿Cuál es la explicación que se dan ustedes? Bueno, yo he vivido en carne propia lo que es una campaña de desprestigio. A mí me han denunciado penalmente, han dicho muchas cosas sobre mi persona a lo largo de toda mi carrera política, así que conozco de esto. Milei hoy es el hombre que recibe toda la crítica porque está metido en una campaña de desprestigio muy importante. Y esta campaña está impulsada por Juntos por el Cambio, a través de sus vínculos con multimedios como Clarín y Nación. Así que yo enmarco esta situación en esa problemática y entiendo que hay una gran campaña de desprestigio contra él. Y a pesar de eso, como vos decías, no deja de crecer. Así que, como decía Durán Barba, cuanto más lo critican a Milei, más crece en la consideración ciudadana. Yo creo que va a ser el próximo presidente de la Nación y va a tener una bocanada de aire puro, aire fresco a la política de Argentina. ¿Cómo se explica esto también, esto de que en las encuestas no cae, pero que no ha tenido resultados electorales esperados? Y acá en Tucumán, específicamente Fuerza Republicana pierde 100.000 votos. Bueno, hasta ahora nunca se presentó él, no había que votarlo. Nosotros esperamos que cuando sea él el candidato, la cuestión cambie en todas las provincias argentinas. Fuerza Republicana ha tenido una muy mala performance en la última contienda y yo creo que para estas cuestiones no hay respuestas unívocas. Pero lo que es más importante para mí son dos elementos. Primero, la postergación de las elecciones. En esa oportunidad nosotros estábamos muy bien para esa contienda y después cuando se postergó, Germán Alfaro cobró un centralismo realmente muy importante porque él fue el quien lo dejó afuera a Mansur. Y eso repercutió fuertemente en la consideración ciudadana y por eso lograron polarizar de este modo, que antes no sucedía, pero ahora polarizaron de una manera muy fuerte, al punto tal que el peronismo sacó 56% y Juntos por el Cambio 35%. O sea, ya no hay más espacio para crecer porque habían ocupado toda la escena. En segundo lugar, la situación electoral, un sistema que a nosotros nos afecta muchísimo porque hay una cantidad enorme de votos. Nosotros no podemos fiscalizar esa inmensa cantidad de pilones de voto de cuarto oscuro. Hay mucha, pero mucha trampa metida en el medio. Cierran, sacan los votos, tapan los votos, compran fiscales, compran electores. Porque, como vos dijiste, hubo mucho dinero en la calle ese día. Creo que no hay ningún tucumano que no haya visto la prostitución electoral que hubo ese día del comicio. Entonces, con estos dos elementos yo encuentro razonamiento a esta problemática y entiendo que en esta elección, donde es mucho más pura, mucho más limpia, atento que no está ese ejército de punteros políticos que tanto maneja la Casa de Gobierno como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y entonces el resultado va a ser diferente, con un Milei fortalecido, con un hombre que se va a encaminar hacia la presidencia de la Nación. Fuerza Republicana tuvo fluctuaciones electorales y tiene la virtud del ave fénix, Cuando usted fue concejal también había tenido una fuerte caída de votos y después vuelve a resurgir. Evidentemente que Jaldo fue para la sociedad alguien capacitado para manejar el Estado. Por eso también un fuerte apoyo. O sea, no hay que quitarle mérito al contrincante. No, desde ya que no. Desde ya que no. Jaldo ha tenido una performance increíble que ni él se le esperaba. Y creo que eso se da, primero porque es un hombre que tiene buena imagen, y segundo porque ha jugado mucho dinero. Pero no obstante eso, yo creo que ni ellos se esperaban semejante resultado electoral. En esa elección verdaderamente fue un fraude monumental, un atentado a la democracia, han interrumpido la voluntad popular y eso creo que a la postre lo vamos a pagar todos tucumanos. ¿Cree que van a reformar el sistema electoral? Porque algunos oficialistas lo dicen, pero a ver, ahora el poder acumulado es mayor. Porque además el sistema nuestro es tan imperfecto que ellos sacan el 50 y pico % de los votos, pero tienen la representación del 71% en la legislatura. Así es, no creo que cambie el sistema, este sistema les es completamente favorable. En estas circunstancias y con este mapa
de legislatura provincial creo que realmente no se va a dar esa situación. A ver, tendrían una cuota de heroísmo si lo hacen. Sí, y no es esperable en el Partido Justicialista en absoluto. No es esperable que los peronistas se pongan a pensar en la gente, en un sistema electoral que les sirva a la comunidad. Yo creo que este sistema va a perdurar, lamentablemente. ¿Usted cree que a nivel nacional vamos necesariamente a un balotaje, que nadie gane en primera vuelta, y que Milei va a estar en el balotaje? Sí, no me cabe duda. El balotaje va a ser entre Justo por el Cambio y Javier Milei. Y creo que va a ser Larreta quien gane la interna y vamos a tener la posibilidad de enfrentar a la izquierda, que representa a Larreta, con la derecha, que representa a Javier Milei. Sí, hay otros que hacen el análisis que es un lenguaje más blando, contemporizador, que es Massa Larreta, y confrontativo, que es Milei o es Patricia Bullrich. Entonces, aquí habría una diferencia, ¿no? Sí, yo creo que estamos cansados ya de lo políticamente correcto. Hace falta reformar el Estado, hace falta promover la inversión privada, hace falta generar más libertad, que el individuo tenga mayor preponderancia en la comunidad. Y esos son principios que lo maneja Milei. Él hace un plan a 30 años. Y en el primer ciclo, digamos, Milei propone hacer una reforma estructural del Estado, achicando sus gastos en manera significativa, como lo proponemos nosotros aquí en Tucumán, y generar las inversiones que necesitamos previa reforma laboral. Así que confiamos en esa situación, creo que son los pasos adecuados y eso nos va a llevar a construir la Argentina que todos merecemos. Ahora, Milei ha demostrado que comenzó a tener en cuenta que cuando uno se puede acercar al poder, tiene que recomponer un poco el discurso. Es verdad. Bajó el tono de voz y además está haciendo participar a los otros candidatos con propuestas ya más concretas, menos polémicas. Es verdad, Milei apareció en la escena política como un showman, si se quiere, un hombre de medios, un hombre que hacía lo políticamente incorrecto, incluso gritaba y exponía y se peleaba. Ahora, por suerte, cuando él ya asumió su rol de candidato presidencial, se ha llamado un poco más a la reflexión, a la moderación, y si bien no abandona sus principios, sus ideas, la forma ha cambiado. Creo que era una forma necesaria, ¿no? Creo que es un cambio importante para un hombre que aspira a ser presidente de Argentina. Ricardo Guzzi, los intelectuales de la Argentina coinciden en algo. ¿Qué es ser revolucionario hoy? No es lo mismo que la década del 60 o del 70. Ser revolucionario hoy es lograr cambios pequeños, sistémicos, con la realidad actual y con las personas actuales. Bueno, o sea, no se puede refundar la cultura, la gente, o sea, esto no porque, a ver, el nazismo soñó con eso, de hacer una cultura nueva, miren en lo que terminó las grandes tragedias. Lo revolucionario hoy es, con lo que tengo avanzo, pero además avanzo más lento de lo que uno creyera que puede hacer. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, claro que sí. Fíjate que hace unos días, se cumplió un aniversario de la estatización de Aerolíneas Argentinas. Y recuerdo que Aerolíneas Argentinas tiene una pérdida de $1 millón por día. Por día. Bueno, ser revolucionario justamente es entregar estas empresas a los empleados, dejar de perder ese dinero porque es dinero nuestro. Ser revolucionario es fijarse en los intereses de la comunidad, ser revolucionario es promover la iniciativa privada para que multiplicar la oferta de trabajo. Ser revolucionario es sacar a Argentina de la pobreza. Y eso representa a Milei. Porque además en la historia argentina, desde la Revolución de Mayo hasta ahora, cuando uno analiza qué es ser progresista, no siempre la sociedad estuvo con el progresista. Que es un poco lo que plantea Milei con todos estos cambios. Porque, a ver, la historia está demostrado. Hay que llegar en el momento justo en donde la sociedad está preparada para determinados liderazgos. Por eso esta pregunta. Creo que las circunstancias siempre son muy, pero muy importantes. De hecho, cuando analizábamos la primera pregunta respecto a qué había pasado en Fuerza Republicana en la última contienda, te decía que, bueno, se ha polarizado, que hubo un fraude fenomenal y esas son circunstancias. Hoy el próximo presidente tiene que obrar con las circunstancias sin echarle la culpa, porque escucho a Alberto Fernández que habla de la guerra de Ucrania, de la pandemia, como justificando sus políticas. Y eso no es posible. Un hombre que se postula para presidente de la Nación, lo mismo toca para la provincia, tiene que estar preparado
para afrontar las circunstancias, preparado para ser el piloto de tormenta que tanto necesita nuestro país. No sé si ya lo conté al aire, se lo conté el que lo escuchó, que lo disimule, y el que no, es buena información por esto de la crisis. En Estados Unidos las grandes compañías, cuando van a tomar un director de área, hay una persona que lo invita a comer, aquel que lo van a tomar, y lo lleva a un restaurante donde está hablado previamente para que le sirvan mal la comida, que venga cruda, que venga amarillo, porque quieren saber cómo resuelve ese tema. Si la come sin decir nada y lo disimula, dice, bueno, va a disimular los problemas de la empresa. O sea, de acuerdo a cómo lo resuelva, ellos creen, porque dicen que en realidad ahí se conocen las personas. En épocas normales, donde va todo bien, dicen no hay méritos. Claro. Los méritos aparecen. Los méritos son circunstanciales. Lo que decíamos, o sea, hay candidatos que tendrían que ser, mire, yo voy a ser un buen presidente, mientras, siempre y cuando nadie haya guerra, no haya sequía, y bueno, todas esas cosas hay. El que asuma tiene que tener la responsabilidad, la valentía y el coraje de producir las transformaciones que necesitamos. Yo creo que en ese sentido Larreta representa el status quo, ¿no? Igual que el peronismo. He visto que el hijo de la señora Cristina Fernández de Kirchner ha presentado un proyecto para que no se privatice Aerolíneas Argentinas, una empresa realmente muy deficitaria que nos cuesta mucho a todos. Sí, es que están bajando llamativamente el déficit, ¿no? Cada vez nos cuesta menos, pero es deficitaria. Sí, claro. Vamos al tema de la provincia. Evidentemente que también hubo un mensaje de la sociedad que esperó de Fuerza Republicana tener una posición más confrontativa hacia el gobierno. Tenía varios legisladores, pero tal vez esperó mucho más en eso. ¿Usted cree que puede ir por ahí también? No sé, los legisladores de Fuerza Republicana han hecho un gran papel y nos hemos confrontado mucho con el gobierno. De hecho, el único bloque que vota en contra de los presupuestos provinciales es nuestro partido, porque entendemos que en vez de ir hacia el alza, el presupuesto provincial debe ir hacia la baja. En términos constantes, el presupuesto 2023 respecto del 2022 ha incrementado en un 23%. Y esa es plata que aporta el contribuyente. Así que, bueno, creo que hemos confrontado muy bien, hemos hecho propuestas muy claras, muy concretas, pero lamentablemente las circunstancias no nos han ayudado. Por último, usted ha venido varias veces al programa y además me ha seguido durante todo el ciclo. ¿Por qué hago esta referencia? Tengo la sensación, Ricardo Bussi, que hace 30 años discutimos los mismos temas. Sí. Y me preocupa, porque entonces nos tenemos que plantear si en Tucumán tenemos los recursos humanos necesarios para enfrentar los problemas y los desafíos, o si la política se alejó de la universidad, donde tal vez sí hay recursos humanos que pueden contribuir en las políticas públicas. Algo nos pasa, pero no sé por qué discutimos hace 30 años. A ver, que se escapen hoy los presos de las comisarías, para mí no es una noticia. Le digo con toda sinceridad, la leo y me agarro un déjà vu porque esto lo veo desde hace años. La crisis carcelaria, la inseguridad que crece, el tema de la falta de infraestructura vial, el tema de la gente sin agua. Yo lo decía, a ver, los incas lo solucionaron, los aztecas lo solucionó el Imperio Romano, o sea, civilizaciones anteriores. ¿Cómo no vamos a poder solucionar el problema del agua? ¿Por qué cree usted que estamos siempre dando vueltas sobre los mismos problemas, que tiene toda una historia de presencia histórica en la política de Tucumán? Mira, en el 1990, cuando el peronismo quería reformar la Constitución para lograr la reelegibilidad de los cargos, que no había reelección, ganó la Convención Constituyente Fuerza Republicana. En esa instancia se redujo sustancialmente el gasto público. De hecho, se redujo de la bicameralidad a la unicameralidad y se estableció una cláusula constitucional que establecía que el 50% del presupuesto provincial tenía que ir destinado a obra pública, con lo cual se le ponía un corset al populismo. Lamentablemente, como vos decís, volvemos a discutir siempre lo mismo. Estamos en una situación donde el Estado se ha hecho inmenso, totalmente inútil, donde no hay obra pública y, bueno, no damos respuestas. Creo que en vez de avanzar, siempre vamos para atrás. Y esto es un ejemplo que también el país está atravesando, ¿no? De hecho, de toda la discusión, todo el debate que todavía hoy subsiste respecto a lo que ocurrió hace 40 años, nos han distraído de los grandes objetivos y del camino que debe seguir Argentina. Creo que, lamentablemente, tenés razón. Argentina es cíclica, Argentina siempre termina revisando lo que ha hecho anteriormente en lugar de establecer política de Estado que defendamos todos. Yo veo en la provincia de Mendoza que no hay reelección,
En la fiesta de Vendimia veo por lo menos a 5 gobernadores sentados, conversando, intercambiando experiencias. Eso pasa solamente en Mendoza, lamentablemente. Aquí en Tucumán, el gobernador descarta todo lo que hizo el anterior y pretende hacer una nueva fundación con la fortaleza de un líder carismático, con medidas populistas que nos llevaron a este desastre. Bueno, espero que esta vez hayamos entendido. No entiendo cómo Jaldo obtuvo el 57% en una provincia que está devastada. Lamentablemente seguimos saltando hacia atrás. Lo saludable, lo recomendable hubiera sido un cambio de signo político a fin de probar nuevas políticas, nuevos principios, nuevos valores que nos ayuden a salir de esta crisis. Ricardo Bussi, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos.